Jóvenes, vamos a continuar con lo que es funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué será un triángulo rectángulo? La principal característica de un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos tiene ángulo de 90 grados y este símbolo significa 90 grados. Ahora, en un triángulo sabemos que tiene tres lados y tres ángulos, ¿no es cierto? Ahora, el ángulo que forma, los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. En este caso, en este triángulo rectángulo tiene dos catetos. Este sería un cateto y este otro cateto. El otro lado, contrario al ángulo de 90 grados, este segmento se llama hipotenusa. Y eso se cumple en todo triángulo rectángulo. Los ángulos se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, este es el ángulo A, que es este es el ángulo B y este es el ángulo C. En cuanto a los lados, se forman con letras minúsculas, como ustedes están viendo. Si este es el ángulo A, fíjense, su lado contrario, este lado es también A minúscula. Este es el lado A. Lo mismo va a ocurrir del lado B, fíjense, es su contrario del ángulo B. Este lado es B, el lado B. Lo mismo ocurre con el ángulo C, fíjense, su lado contrario lo vamos a llamar lado C, pero con minúscula. Entonces, resumiendo, los ángulos con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas. Y un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Y según el gráfico, siempre la hipotenusa es el lado más grande o de más extensión del triángulo. Ahora, ¿dónde dice? Y ahí estamos viendo. Ángulos son ABC, lados ABC con minúscula. Ahora para las definiciones vamos a hacer lo siguiente. H vamos a decir que es hipotenusa, ¿está bien? CO vamos a decir que es cateto opuesto y CA cateto adyacente. Ahora, dependiendo de dónde veas, va a ser opuesto o va a ser adyacente, ¿ya? A ver, pasemos a las definiciones. En aquí, fíjense, vamos a hacer seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Vamos a definir esas 6 funciones trigonométricas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se abrevia? Y está entre paréntesis. Por ejemplo, seno es sen, coseno es cos, tangente es tag. En otros casos, TG, algunos lo abrevian. Otros, tan, de usted en su calculadora. Otros, bueno, hasta ahí, ¿no? Cotangente, nosotros vamos a abreviar CTG y en algunos otros textos incluso más largo, pero así nosotros vamos a abreviar. Secante, SEC y cosecante, CSC. Entonces, esas van a ser nuestras abreviaturas. Ahora, ¿cómo se define el seno? El seno se define cateto opuesto, ¿ya? Entonces aquí es cateto opuesto CO, ¿no? Vamos a ver bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, en el denominador va a llevar hipotenusa. ¿Cómo se define el coseno? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? Sobre hipotenusa. Tangente se define cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora hay un detalle. Miren, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, fíjense, solo son sus denominadores. Mira, cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Una forma de memorizarse, ¿no? Ahora, ¿qué es la cotangente? Es simplemente su inversa de la tangente, es decir, lo que está en el numerador va a ir al denominador y lo que está en denominador al numerador, eso nomás es. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo va a ocurrir con el coseno y la secante, ¿sí? Simplemente se van a invertir, ¿sí? Entonces, si es así, va a ser secante de B, cateto hipotenusa sobre cateto adyacente. En cuanto a la cosecante, va a ser su inversa del seno. Entonces, simplemente esta fracción tengo que invertir. Entonces, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las definiciones que se cumplen en cuanto al seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, vamos a realizar con relación al ángulo B. Por eso les decía, dependiendo de qué ángulo tú veas, va a ser adyacente o va a ser opuesto. Va a ser opuesto o va a ser adyacente. A ver, si veo para el ángulo B, fíjense, este es el ángulo B, es como un ojito, ¿no? Que estuviese mirando. A su lado, ¿quién está? Fíjense, está el lado C, que es un cateto, ¿no? A su frente está el otro cateto. Miren, el ángulo B. Y en este caso, como está a su frente, es opuesto. En este caso, para el ángulo B, el cateto adyacente es C y el cateto opuesto es B. ¿Está bien? Y su hipotenusa, en este caso, es A. Entonces, por eso les digo, dependiendo de qué ángulo lo veas, es opuesto o es adyacente. Ahora, si yo quiero ir al ángulo C, fíjense, su adyacente, es decir, el lado que está, el cateto que está a su lado es B, ¿no es cierto? Sin embargo, para el ángulo B es su opuesto. Para el ángulo C, su opuesto es el lado C, pero para el ángulo B es su adyacente, el que está al lado. Por eso es que tienen que ver bien de qué ángulo se está hablando. De ahí viene que es opuesto o es adyacente. ¿Está bien? Y para ambos, la hipotenusa es A. Eso comparte, eso no se cambia. Entonces, ¿en dónde va a cambiar? Cuando digan si es cateto opuesto o cuando digan cateto adyacente. Ahora, vamos a ir allí llenando lo que nos pide, ¿ya? Nos piden reemplazar, ¿ya? A ver, su cateto opuesto de B, ¿quién es su opuesto? Fíjense, es el lado B y reemplazo con B, el lado B. Sobre hipotenusa, dice, su hipotenusa es A. Listo. Por definición, sé que el coseno de B es cateto adyacente. El que está a su lado, cateto, no hipotenusa, cateto, es el lado C. Entonces voy colocando C. El cateto adyacente es C. Sobre hipotenusa, dice. Ah, entonces sobre A. Listo. Ahora, ¿qué es la tangente de B? Dice. Cateto opuesto. Ah, en este caso, para B, ¿quién es su opuesto? Es el lado B. Y coloco B. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es C. Y coloco C. Y fíjense, ¿no? Es simplemente como habéis copiado sus dos numeradores de los dos anteriores. B y C. Para darse de cuenta. ¿Ya? Ahora, si es así, por ejemplo, de tangente, dice, ¿no? Cotangente.
Si es su inversa, simplemente invertir, ¿no? Aquí será cateto adyacente C sobre B, lo mismo aquí, será A sobre C, lo mismo aquí, entonces A sobre B. A ver, comprobaremos si cumple. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, ¿quién es? Es A, y aquí está A. Cateto opuesto es B, y aquí está B, y efectivamente se cumple, ¿no es cierto? Secante de B, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa aquí es A, cateto adyacente C. A sobre C. ¿Qué es cotangente de B? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto opuesto, perdón, cateto adyacente que es C sobre cateto opuesto que es B. Entonces cumple ahí. Ahora, fíjense, vamos a hacer con relación al ángulo C. Ahora hay un detalle. Los datos pueden cambiar, pero lo que nunca se cambia es la definición. Estas son las definiciones, estas, ¿sí? Cateto opuesto, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo, esta es definición. Esto también es definición. Estas definiciones nunca van a cambiar, ¿sí? Pueden cambiar los lados, todo eso, las letras, esto ya puede ser números, etcétera, etcétera, pero la definición nunca va a cambiar. ¿Cuál es la definición? Que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso no va a cambiar. Entonces, si eso no va a cambiar, va a ocurrir lo mismo en el ángulo C. Entonces, ¿qué va a ser? Seno de C va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de C va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de C va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente es la inversa, entonces va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y lo mismo va a ocurrir con secante, que es la inversa de cosecante, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y lo mismo va a ocurrir con la cosecante, que es la inversa del seno. Va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, ¿dónde va a cambiar? En el ángulo de donde veamos, ¿sí? A ver, veamos. Dice cateto opuesto, ¿pero de quién? Del ángulo C. Su opuesto, fíjense, es el lado C. Entonces aquí coloco C. Y para este ángulo, ¿quién es su hipotenusa? Es el A. Entonces coloco A, ¿no es cierto? Para coseno, fíjense, para coseno del ángulo C, su cateto adyacente, es decir, su cateto, el que está al ladito, es el lado B. Entonces aquí coloco B. Y la hipotenusa es A. ¿Está bien? Tangente del ángulo C, cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Quién es? El lado C. ¿Y quién es su cateto adyacente? Ojo, cuidado que se confunde. Lado que es cateto, no hipotenusa, cateto. Cateto adyacente en este caso es B. Cuidado que le coloque la hipotenusa. Es el cateto te está diciendo, no hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente en este caso es B. Y listo, ya está. ¿Sí? Si quiero hacer la cosecante, la secante y la cotangente, siempre solamente tendría que invertir de sus inversas. Entonces, si su inversa de la tangente es la cotangente, esta fracción invertimos. Aquí va a ser B sobre C, lo mismo con secante y coseno y secante, entonces aquí va a ser
B en el denominador, A en el numerador. Lo mismo hacemos con el seno y la cosecante. A que esté en el denominador al numerador y C que esté en el numerador al denominador. Con eso ya hemos concluido. Ahora, hay que ver algunos detalles. Miren, aquí por ejemplo, si ustedes ven, ¿en qué igualan? ¿Sí? Por ejemplo, miren, ¿dónde veo B y sobre A? Y busco. Miren, aquí está. Sí, B sobre A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el seno de B, del ángulo B, es igual al coseno de C. Hay esos detalles, ¿no es cierto? Si veo C sobre A, y aquí está también C sobre A, entonces, ¿qué quiere decir? Que el coseno de B es igual al seno de C. ¿Qué más puedo encontrar aquí? A ver, veamos esas igualdades. A ver, les dejo a ustedes qué igualdades más vayan completando. ¿Está bien? Por ejemplo, yo he encontrado B sobre A. ¿Y dónde he encontrado B sobre A? Aquí, ¿no es cierto? B sobre A. Entonces, como esto es lo mismo, entonces, ¿qué quiere decir? Que sus igualdades en este sentido también son iguales. Entonces, seno de B va a ser igual al coseno de C. Seno de B va a ser igual al coseno de C. ¿Qué otra igualdad también he encontrado? Que aquí hay C sobre A. Aquí también hay C sobre A. ¿Sí? Entonces, si estos son iguales, sus igualdades también van a ser iguales. Entonces, fíjense, entonces coseno de B va a ser igual al seno de C. Coseno de B es igual al seno de C. Y a ver, una tareita para ustedes, encuentren más igualdad. ¿Quiénes son iguales a quiénes? Vamos a realizar un ejemplo. En este caso, dice, dado el triángulo, este triángulo, ¿no? Nos piden hallar las 6 funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Yo, como la ventaja de grabar es que yo ya me he anotado, ustedes tendrían que anotar, ¿no? A ver, lo primero, me acuerdo de las definiciones. ¿Qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De qué ángulo? Del ángulo B, en este caso B. Cateto opuesto A es 3, entonces coloco 3. Sobre hipotenusa, en este caso es 5. Claro que cuando les den ejercicio ya no les van a decir es hipotenusa y es cateto. Ustedes ya tienen que identificar. Tampoco les van a decir que este es lado, ¿no es cierto? Y estos son ángulos. Eso ya se sobreentiende. Ahora, respecto del coseno, me acuerdo de la definición también. Por eso no lo he borrado todavía, ¿no? Pero eso ya tiene que estar memorizado. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es adyacente? Este es cateto, es hipotenusa, pero me está pidiendo cateto adyacente. Este es, ¿no? Entonces coloco, y la hipotenusa es el 5, el lado más grande, ¿lo ve? 5, así hago, ¿sí? Solo es reemplazar. Ahora, tangente de B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso ya tengo que estar ya memorizando, ¿no? Cateto opuesto es 3 sobre cateto adyacente, en este caso es 4. Listo, ya está resuelto. Ahora sus inversas. Delta tangente, su inversa es la cotangente, entonces es hipotenusa. Perdón, es cateto, aquí era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. O simplemente invierten, ¿no? Entonces va a decir
4 sobre 3. Es decir, cateto cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo hacen con coseno y la secante, ¿no? ¿Qué es la definición de secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es 5 y el cateto adyacente es 4. ¿Listo? Y fíjense, es como invertir esta parte, ¿no? Lo mismo hago con seno y cosecante. Invierto. Entonces voy a tener 5 y aquí 3. Es decir, el denominador al numerador y el numerador al denominador, porque es su inversa. Y esta es mi respuesta en relación al ángulo B. Y como tareita ustedes me lo llenan en el libro, hay que llenar con relación al ángulo C, ¿no es cierto? Entonces me lo van llenando y ya les he dicho, para el ángulo C, su opuesto es 4, ¿sí? Su opuesto es 4 y su adyacente es 3. Entonces de ahí van a partir. A ver, una ayudita. Si aquí fuese el ejercicio, ya estuviese haciendo C. Seno, ¿qué es? Cateto opuesto. Opuesto. Es 4. Entonces aquí colocarían 4, ¿no es cierto? Aquí colocarían 4. Sobre hipotenusa. Y colocarían aquí denominador 5, ¿no? Aquí colocarían 4 y aquí colocarían 5. Y así van llenando, ¿no? Pero aquí, para el ángulo C, su cateto opuesto es 4 y su adyacente es 3. Eso tienen que tener en cuenta. Siguiente ejemplo. En este caso, miren, solo se han cambiado los lados, ¿no es cierto? Pero aquí dice dado el triángulo, este triángulo. No dice explícitamente, pero nos están diciendo que hallemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo B y las otras 6 funciones trigonométricas del ángulo C. En este caso, en el texto está hecho de B, no está hecho de C, pero nosotros vamos a hacer con C y lo completa. ¿Está bien? En su texto. Si es C, el ángulo que me piden, imagínense que este fuese un ojito, ¿no? Como una hojita, ¿no? Su opuesto en este caso va a ser Y. Eso es lo primero que tienen que darse de cuenta. Y su adyacente, el que está a su lado, va a ser X, su cateto adyacente. Y la hipotenusa es 10. Si han hecho eso, ya está. Y luego se acuerdan de la definición. ¿Qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es Y sobre hipotenusa, que es 10. Listo. Solo es llenar. Luego dice coseno. Y me acuerdo, coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, que es X sobre hipotenusa, que en este caso es 10. Luego me acuerdo de la definición de tangente. Pero para el ángulo C, en este caso, va a ser cateto opuesto. Entonces, en este caso, Y sobre cateto adyacente, que es X. Listo. Y estos son sus inversas. Entonces, la cotangente, la inversa de la tangente, X sobre Y. La secante, la inversa del coseno, entonces 10 sobre X. Lo mismo la cosecante y el seno, entonces 10 sobre Y. ¿Está bien? Ya he concluido para el ángulo C y ya está en el libro para el ángulo B y simplemente usted lo llena. ¿Está bien? En el siguiente ejemplo, fíjense, sigue un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿qué cosa va a tener? Va a tener 2 catetos, una hipotenusa
y también sus tres ángulos, ¿no es cierto? Esa es la característica de un triángulo rectángulo. Y como es triángulo rectángulo, se va a cumplir estas definiciones. ¿Cuáles? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso no va a cambiar. Lo que sí ha cambiado aquí son los datos, es decir, los ángulos y los lados, pero su definición se aplica, no cambia esta definición. ¿Está bien? Y aplicamos. Y dependiendo de qué ángulo estamos hablando. En este caso, estamos hablando del ángulo P, ¿sí? Del ángulo P. Y voy a sacar sus 6 funciones trigonométricas. Para el primero, digo, el seno de P. Ah, y me acuerdo de la definición, seno. Cateto opuesto. ¿Quién es en este caso? Es R. Sobre hipotenusa, que en este caso es S. ¿Sí? Lo mismo me acuerdo de la definición de coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto ya tiene que estar memorizado. ¿Sí? Cateto adyacente es T y la hipotenusa es S. Tal vez no se nota que es S. Así lo haremos. ¿Está bien? Tangente de P. Es cateto opuesto, que en este caso es R, sobre sobre cateto adyacente, que en este caso es T. ¿Listo? El cotangente, secante, cosecante simplemente lo invierto de sus funciones inversas. Entonces, aquí va a ser TR, aquí va a ser ST, ST, y aquí va a ser SR, SR. Con lo cual he terminado. He hecho para P y ustedes en su texto lo llenan para D. Por si acaso voy a sellar todo lo que hay que llenar y eso voy a sellar. Teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras solo se da en un triángulo rectángulo. ¿De qué se trata este teorema de Pitágoras? Es simplemente de sus lados, no trata de los ángulos. ¿Ya? En este caso va a tratar de A, B y C. Es decir, va a tratar de los catetos y de la hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Abreviando sería así, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, si yo lo quiero cambiar por estos datos que tengo en este triángulo, ya les he dicho, estos datos pueden cambiar en nuestros textos. Esto ya no puede ser C, esto puede ser A, perdón, esto puede ser B y esto puede ser C. Y así pueden ir cambiando. Pero ¿qué es lo que no va a cambiar? La definición, que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso no va a cambiar. Esto es el teorema de Pitágoras. Entonces, si hago así, defino, pues, ¿no? Voy reemplazando. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso es A al cuadrado. Es igual a, en este caso, si voy en orden alfabético, primero este cateto hago, ¿no? B al cuadrado más C al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Ahora, para comprobar si se cumple o no se cumple este teorema de Pitágoras, vamos a realizar en este triángulo. Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Tiene que darme la igualdad para que se cumpla el teorema de Pitágoras. A ver, vamos reemplazando. Dice hipotenusa al cuadrado, dice. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? Es el 5. Entonces, 5 al cuadrado. Va a ser igual a, dice, b al cuadrado. B al cuadrado, en este caso, 3 al cuadrado. Más, dice, c al cuadrado. En este caso, 4 al cuadrado. Los dos catetos, ¿no? Ahora,
5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Y 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 25 es igual a 9 más 16 también es 25 y esto es verdadero, entonces cumple, ¿no? El teorema de Pitágoras se cumple. Ejemplo, calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Lo primero es que nos piden la hipotenusa, el lado más grande y el lado contrario al ángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces puede ser X, le puedes colocar cualquier letra, pero en este caso le colocaremos, como estamos viendo, le colocaremos que nos están pidiendo A, ¿sí? A. A es mi incógnita, ¿sí? También nos dan dos datos, catetos miden 6 y 8. Ahora no nos dicen cuál es 6 y cuál es 8, pero yo veo en mi gráfico, lógicamente el lado más grande va a ser 8, entonces esto es 8 en mi gráfico. Y el 6 es el cateto más corto, entonces este va a ser, ¿sí? Y voy aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, en este caso a al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros catetos, en este caso, puede ser indiferente, puedes colocar 8 antes o el 6 después, o antes el 6 o el 8, pero lo mismo va a dar, ¿sí? Entonces, a ver, coloco 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Entonces va a ser A antes. Puedo hacer lo siguiente, esto ya es álgebra, ¿no? La cuestión es que lleguemos a un resultado correcto, ¿sí? Puedo yo hacer lo siguiente para que este cuadrado se vaya al otro lado, ¿sí? Puedo afectar ambos con la raíz cuadrada, ¿sí? Así, ambos lados de la ecuación, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? ¿No ve que es una ecuación? A este lado le aumenta raíz cuadrada, a este lado raíz cuadrada, no he alterado nada, ¿sí? Lo que pasa es aquí que el cuadrado, la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica y solo te queda A. Es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 64, más 6 al cuadrado es 36. ¿Listo? Sumo, y esto es 100, 64 más 36, sumando me ha dado 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Ahora ustedes me dirán, pero una raíz cuadrada tiene dos signos, uno positivo y uno negativo. Solo voy a tomar el positivo porque estamos hablando de distancia. Las distancias siempre son positivas, no son negativas. Entonces A, la hipotenusa en este caso mide 10 y ese es su resultado. Entonces, ¿cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras? Cuando te dan dos de los lados y quieres hallar el tercero, ¿sí? En este caso el tercero era la hipotenusa, pero no siempre puede pasar eso. Puede ser que te pidan uno de los catetos y te den la hipotenusa y el otro cateto, ¿no es cierto? Puede ocurrir también eso. Entonces, lo mismo aplicas el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuándo ya no se va a poder resolver? Cuando ya tendré dos incógnitas, pues te puedes incógnita, esto incógnita y solo un dato, eso ya no se puede. Necesariamente para el teorema de Pitágoras tienen que darte dos datos, dos, y el tercero hallas. Esos dos datos pueden ser los dos catetos y hallar la hipotenusa, o te puede dar un cateto y la hipotenusa y hallas el otro cateto. Entonces siempre dos datos tienen que dar para hallar el tercero. Ejemplo, en este caso nos piden hallar el cateto X. Aquí ya nos dan el triángulo más sus datos, ¿sí?
del triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? La hipotenusa, en este caso 7 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, x al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero la incógnita es x, ¿sí? Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a ir despejando. Primero, hay diferentes formas de despejar, ¿sí? Hay varias formas de hacer esto. Esta es mi forma, la mía, ¿sí? Tal vez en otros textos de diferente forma, ¿sí? Lo primero que yo hago es que esta x está a la derecha. Y yo quiero a la izquierda para despejar, ¿sí? Entonces digo, por simetría, todo lo que está a la derecha lo voy a colocar a la izquierda. Y todo lo que está a la izquierda a la derecha, sin cambiar nada. Es como invertir, dar una vuelta, ¿sí? Entonces hago eso. X al cuadrado más 3 al cuadrado igual 7 al cuadrado. Listo, ya está a la derecha x, es lo que quería. Ahora, como este es positivo, al otro lado lo mando como negativo. Esto es álgebra, ¿no es cierto? Esto es 7 al cuadrado y aquí menos. Este es más, a este lado menos. 3 al cuadrado. Mi objetivo es encontrar x, por eso estoy haciendo todo esto, ¿sí? Ahora, este cuadrado, ¿se recuerdan que al otro lado se puede afectar con raíz cuadrada? Aquí también con raíz cuadrada. Pero lo más sencillo, al final, ¿qué te ha quedado? Que el cuadrado es como si hubiese transpuesto y al otro lado como raíz cuadrada, porque son operaciones inversas. Y eso voy a hacer, porque me facilita la operación. Entre el cuadrado al otro lado como raíz cuadrada. Ahora 7 al cuadrado, 7 por 7 es 49, menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Listo. X va a ser igual a, dice. Si esto me queda 40 dentro de la raíz, ¿no es cierto? Ahora, entonces X va a ser a 6,32. Ahora, en el texto, miren, si saco la raíz cuadrada con calculadora, en el texto está diferente forma. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a absorber, ¿ya? El 40 le saca factores primos, ¿sí? Mitades, dice, ¿no? Y aquí 20, mitades, 10, mitades, 5, ¿no? Y quintas, dice, ¿no? 1, así, ¿no? Entonces, en vez de 40, puedo escribir 40 es igual a 2 al cubo, pero no quiero 2 al cubo. Para que se simplifique con un índice 2 que tiene aquí, que se sobreentiende, tendría que decir 2 al cuadrado por 2, que me sobra por 5, ¿sí? Entonces, eso nomás hace en el texto. Entonces, ya dice, x es igual a, fíjense, en vez de 40 voy a colocar 2 al cuadrado por 2 por 5, ¿sí? ¿Para qué he hecho eso? Para lo siguiente. Este cuadrado se simplifica con la raíz cuadrada. Es decir, este 2 va a salir de la raíz, ¿sí? Va a salir así. X es igual. 2 sale de la raíz. ¿Quién se queda dentro? Esto hemos hecho en racionalización, ¿no ve? En radicales. Aquí te queda 2 por 5 es 10. Y ahí lo deja. Este es su resultado, dice en el texto. Entonces, de esa forma ha hecho en el texto, ¿sí? Ahora, si hacen ustedes 2 por raíz cuadrada de 10, y seguro este resultado les va a dar, ¿sí? Entonces, si en el texto está en esta forma, es que ha hecho factores primos, ha sacado fuera de la raíz lo que hemos visto en radicales. ¿Está bien? Nada más la clase, hasta aquí la clase de hoy. Que les vaya bien.